Bueno, comenzamos. Este es un video de prueba para el programa GEC Bolivia Educador Digital en el uso de herramientas virtuales, impulsada por el Ministerio de Educación de Bolivia. Mi nombre es Cristian Condoli Ramos, soy profesor de matemática del nivel secundario. Voy a desarrollar una clase para el tercer curso de secundaria. Comenzamos. Expresiones algebraicas. ¿Qué es una expresión algebraica? Una expresión algebraica solo es el conjunto de cantidades numéricas y literales, ¿no?, que se relacionan entre sí por operaciones algebraicas, como es la suma, la resta, la multiplicación, la división, raíces, potencias y otros, ¿ya? Entonces, acá tenemos dos ejemplos de expresiones algebraicas y como podemos observar, solamente son la relación, ¿no?, de números y letras, ¿ya? Y esto a la vez están relacionados, fíjense, tanto por operaciones de suma, de resta, de fracciones, que son otro tipo de operación aritmética, de raíces, ¿no?, de potencias, ¿ya? Entonces, bueno, pueden estar relacionados por todos esos tipos de operaciones, ¿ya? Cabe destacar acá algunas características. Todo número o cantidad definida es conocida como constante. Entonces acá 2, 3, que son cantidades definidas, van a ser constantes y a partir de ahora las vamos a llamar como constantes. 5, 6 también serían constantes porque son cantidades conocidas, ¿ya? Y a las letras X, Y las vamos a conocer como variables, y las variables solamente son cantidades desconocidas, ¿ya? X es una variable, Y es otra variable, ¿ya? Entonces tendríamos esos elementos en una expresión algebraica, ¿ya? A la vez estas expresiones algebraicas pueden tener exponentes, como por ejemplo acá, este X está elevado a 3, ¿verdad? Es decir, es X al cubo, está elevado a un exponente de 3. Estos exponentes pueden ser números, pueden ser letras, ¿ya? Es decir, no siempre tienen que ser constantes, también pueden ser variables, ¿no? Es decir, X elevado a A, X elevado a B o X elevado a Z, ¿ya? Ahora, si es que no vemos el exponente de una variable, solo quiere decir que el exponente es 1 y es un 1 que se sobreentiende, ¿ya? Por lo tanto acá X estaría elevado a 1, acá también X estaría elevado a 1 y acá también X estaría elevado a 1, pero esta Y también estaría elevado a 1 porque no vemos que haya un exponente, ¿verdad? Acá también la Y estaría elevado a 1, ¿ya? Muy bien. Entonces, si no vemos el exponente, vuelvo a repetir, solamente es un 1 que se sobreentiende, no se anota, pero se sobreentiende, ¿ya? Otra característica es que si el número está delante de la variable, si hay un número delante de la variable, a este número cantidad se la conoce como coeficiente. Por ejemplo, 5 sería coeficiente de la variable X, y acá 2 sería coeficiente, bueno, este 2 sería coeficiente de las variables X y Y, ¿no? Entonces, si hay una cantidad delante de una variable, se conoce como coeficiente, ¿no? Coeficiente de la expresión algebraica, ¿ya? ¿Qué más? Pues tenemos algunas propiedades que vamos a arrastrar de aritmética, o que se siguen repitiendo, ¿no?, que estaban en aritmética. Por ejemplo, si no vemos acá un signo, se sobreentiende que acá es positivo. Hay un más que se sobreentiende, y esto lo hemos visto en los números enteros, ¿verdad?, en aritmética, ¿no? Si no se ve el signo, es un positivo que se sobreentiende, ¿ya? Esa es otra característica importante de las expresiones algebraicas. Bueno, tendríamos esas características
variables y constantes. Ya dijimos que una variable va a ser solamente la parte literal, ¿no? La parte literal, y bueno, esa parte literal, esa variable, desde ahora la vamos a llamar variable, solamente representa una cantidad desconocida. Constante, una constante solamente es una cantidad definida, como este 2 o este 3, son cantidades que ya conocemos, ¿no? Operaciones con expresiones algebraicas. Antes de realizar operaciones con expresiones algebraicas, tenemos que tener algunas nociones, conocer algunos conceptos, ¿ya? Como mencionábamos, en una expresión algebraica tenemos la parte literal, las variables, tenemos el coeficiente, que es el número delante de las variables, y también tenemos, bueno, el coeficiente va a tener su signo, que puede ser negativo o positivo, ¿no? Término algebraico, ya. ¿Qué es un término algebraico? Solamente es una expresión algebraica que está separada por un signo de resta o de suma, ¿ya? Acá x al cubo es un término, acá 5x es otro término, y 6 sobre raíz x es otro término, ¿verdad? Por lo tanto, acá tendría 1, 2, 3 términos, ¿ya? Y también vamos a ir ya conociendo cómo se pueden clasificar una expresión algebraica de acuerdo al número de términos, ¿no? Pero esto ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más? Por ejemplo, bueno, eso es un término. ¿Qué es un factor? Un factor solamente es aquel elemento que se está multiplicando con otro, ¿no? Es solamente una cantidad multiplicada por otra. Por ejemplo, acá 5 y x están juntos. Quiere decir que hay una operación de multiplicación. 5 está multiplicando a x, por lo tanto 5 es un factor y x es otro factor, ¿ya? Acá 2 sería un factor, x sería otro factor, y sería otro factor, por lo tanto tenemos 3 factores. Y vuelvo a repetir, cuando tenemos unidos números y letras, quiere decir que hay una operación de multiplicación. 2 está multiplicando a x y esto a la vez está multiplicando a y, ¿verdad? Es decir, es 2 por x por y, ¿no? ¿Ya? Entonces, si están juntos, hay una operación de multiplicación. Y a cada cantidad se la conoce como factor. 2 es un factor, x es un factor, y es otro factor, por lo tanto tengo 3 factores, ¿no? Bueno, eso es también otro elemento u otra característica, más bien dicho, importante de conocer. Grado de un término. Ya. El grado de un término corresponde a la suma de los exponentes de las variables, ¿no? Es decir, ¿qué es el grado de un término? Solamente es aquella expresión algebraica en la cual vamos a tomar el exponente. Bueno, si hay dos letras, si hay dos variables, ¿qué es lo que hacemos? Lo único que hacemos es sumar los exponentes, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo una expresión 2ab al cuadrado. Esta a, ya hemos dicho, tiene un exponente que es un 1 que se sobreentiende, ¿no? Por ahora lo vamos a colocar. Sumamos los exponentes. Acá tengo 1, acá tengo 2, y 1 más 2 es 3. Por lo tanto, esta expresión o este término sería de tercer grado, ¿ya? Es eso, nada más. Ahora, si hay una sola letra, por ejemplo, puedo tener x al cuadrado, ya, x al cuadrado más x más 2, puedo decir. Si hay una expresión así, lo único que hago es tomar el mayor exponente. Es decir, cuando hay una sola letra, una sola variable, solamente tomamos el mayor exponente de la variable. Por lo tanto, esta expresión
sería de segundo grado. El grado de eso sería igual a segundo grado, ¿no? Segundo grado, ¿ya? Segundo grado, ¿ya? Entonces, cuando hay dos letras, sumamos los exponentes, ¿verdad? Pero cuando hay una sola letra, solamente tomamos el mayor exponente de esa expresión y ese es el grado de todo el polinomio, ¿ya? Muy bien. Ahora, acá tenemos algunos ejemplos del grado de una expresión. Aquí nos fijamos a ver cuál es. Acá tengo x al cubo, acá tengo x más x cuadrado por y cuadrado más y, ¿verdad? Sumaré los exponentes. Si sumamos, acá tenemos solamente un 3, esto solamente es de tercer grado. Acá sumamos 2 más 2 me da 4, y acá la y solamente está elevado a 1, que hemos dicho que se sobreentiende, ¿verdad? ¿Dónde está el mayor exponente? Si consideramos la suma, acá solo es 3, no se ha sumado. Acá es 2 más 2, que es 4, porque hay dos letras. Si hay dos letras, sumamos los exponentes para conocer el grado. Y acá hay un 1 que no se suma con nada porque no hay otra letra junta, ¿verdad? Ya. Si consideramos la suma, el mayor resultado estaría acá, que es 4, ¿verdad? Por lo tanto, esta expresión es de cuarto grado. ¿Ya? Podemos decir que la expresión es de cuarto grado. Ya. Entonces, también podemos clasificar las expresiones algebraicas de acuerdo al número de términos que tienen, ¿ya? Por ejemplo, si vemos un solo término, eso se llegaría a llamar monomio, es un monomio, ¿ya? 2x al cubo es un monomio. Acá 5xyz, la séptima, es otro monomio, ¿ya? Bueno, tiene un solo término y por eso se llama monomio, ¿no? Ya. Dentro de los polinomios ya tenemos a los que tienen más de un término, pueden ser binomios, trinomios, ¿ya? Por ejemplo, 4 menos x al cuadrado es un binomio, ¿no? A cuadrado más b cuadrado es otro binomio, porque tiene dos términos. Vuelvo a repetir, término es aquella parte que está separada por un signo de suma o resta, no son las cantidades que están separadas por las operaciones de suma y resta, más bien dicho. 4 sería un término, x al cuadrado sería otro término, por lo tanto tengo dos términos, y si hay dos términos llega a ser un binomio, ¿ya? A cuadrado es un término, b cuadrado es otro término, ¿no? Son términos porque están separados por la operación de suma y llegaría a ser otro binomio, ¿no? Ya, también tenemos trinomios, que acá por ejemplo tenemos a cuadrado más ab más b cuadrado, y eso es otro trinomio, ¿no? Es otro trinomio. Entonces, si tienen tres términos, 1, 2, 3 términos, es un trinomio, ¿no? Y puede haber polinomios ya más grandes, ¿no? Con 4, con 5 términos, con 6 términos, ¿no? Ya. Ahora, estos polinomios también se pueden clasificar por su grado de expresión, ¿verdad? Ya hemos dicho, de primer grado, por ejemplo, cuando hay una sola letra, acá 2x está elevado a 1, el mayor exponente de toda la expresión es 1, por lo tanto es primer grado. Acá tenemos otro ejemplo, que es 10x menos 5, 10x menos 5, ¿ya? Pero esto, a ver si nos ponemos a observar sus exponentes, acá la x también está elevado solamente a 1, ¿no ve? Entonces también es de primer grado, ¿ya? Y acá igual 3x más y, el mayor exponente que hay es un 1 que se sobreentiende, ¿no? No se lo ve, pero se sobreentiende, ya dijimos. Entonces también es de primer grado, ¿ya? También tenemos expresiones de segundo grado.
por ejemplo acá xy menos x, si hay dos letras juntas, ¿qué hacemos? Juntamos sumamos sus exponentes, ¿verdad? Ya hemos dicho que hay un 1, acá hay un 1, acá hay otro 1 y sumamos 1 más 1, 2, es de segundo grado, ¿no? Acá hay una x que está elevado a 1, pero siempre tomamos la mayor cantidad, ¿no? Si hay letras juntas, vuelvo a repetir, sumamos los exponentes, 1 más 1, 2, por lo tanto la mayor cantidad es 2, entonces es de segundo grado. Ahora, si nos fijamos en en esta otra expresión, más bien dicho, y nos fijamos en los exponentes, tenemos x al cuadrado, x elevado a 1, ¿verdad? Observamos que el mayor exponente es 2, por lo tanto también es de segundo grado, ¿ya? Y lo mismo con esta última expresión, lo mismo sucede. Tenemos z elevado al cuadrado, acá z elevado a 1, y acá solamente una constante, ¿no? Nos tenemos que fijar en el mayor exponente de las variables. El mayor exponente que hay es 2, y bueno, no hay nada que sumar porque esta expresión solamente está en base a una sola letra, una sola variable que es z, ¿verdad? Entonces el mayor exponente es 2 y por lo tanto podemos decir que acá esa expresión, ese trinomio, porque tiene 3 términos, ese trinomio es de segundo grado, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Ya. Bueno, concluimos ahí, estudiantes, ¿ya? Posteriormente vamos a estar viendo lo que es valor numérico y algunas operaciones más, ¿ya? Que vamos a ir realizando con álgebra. Bueno, vayan analizándolo el documento, vayan dándolo lectura para que podamos ir avanzando y teniendo una mejor comprensión de lo que es las expresiones algebraicas y lo que son las nociones básicas de álgebra. Muy bien.